Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y gracias por tomarse el tiempo para oírme. Espero que lo que pueda decir acá, algunas cosas puedan sacar para su vida. Es la primera vez que hago una conferencia para estudiantes y para tanta gente. Generalmente lo que hago es ir a otras empresas y hablarle a la gente de ventas o a la gente de mercadeo sobre por qué hay que innovar y por qué es importante estar de pronto adelante en ciertas ideas, pero nunca a jóvenes estudiantes. Entonces les pido disculpas de antemano por seguramente algunos errores que voy a cometer. Quiero empezar con una anécdota que me marcó bastante la vida y que me parece que resume un poco lo que yo quiero tratar de transmitir. En el 2003, ya nosotros estábamos en Estados Unidos, me estoy adelantando un poco, después voy a volver atrás. Ya nosotros teníamos una presencia en el mercado hispano con varios productos en ventas por televisión. Cuando nosotros llegamos a Estados Unidos, el mercado hispano realmente era un mercado que no tenía ningún tipo de sofisticación. Era un poco, los americanos no lo miraban y los que llegaban trataban de hacer algo bastante barato y con las uñas. Ya nosotros comenzamos a hacer ciertas cosas interesantes y me llaman dos colombianos jóvenes y me piden una cita. Yo también era joven en ese momento, soy todavía joven. Llegan con un producto, una idea. Venían asociados con un entrenador de gimnasios de Colombia y querían hacer un kit con unos DVDs para bailar y que la gente adelgazara. O sea, cuando yo veo el producto yo digo, bueno, esto no tiene mucha novedad, la verdad. Jane Fonda desde los 70 viene sacando aeróbicos para adelgazar, o sea, ¿ustedes qué tienen de distinto? No, el distinto es que tenemos una idea, que es bailar, que es la rumba que viene en Colombia, pues la vamos a llamar zumba y al americano le va a gustar y al europeo le va a gustar. Yo no quedé muy convencido, ellos nos querían contratar para que les hiciéramos un infomercial, pero realmente creían tanto en su producto que dijimos, bueno, vámonos de socios. Nos asociamos y lanzamos el producto. Lo lanzamos y fue bastante exitoso, pero tuvo muchos problemas. Este fue un producto gaviota, porque a los 6 meses cayó. Y yo sabía que eso iba a pasar, porque en nuestros países los DVDs se copiaban. Hoy en día yo no sé si alguno sabe lo que es un DVD, pero son unos discos donde uno ve, bueno, eso los copiaban en todos lados. Los CDs, que también es lo mismo, pero para música, también los copiaban. Entonces nosotros salimos con 5 CDs, unos DVDs, a vender para que la gente llamara por teléfono y lo comprara. Bueno, obviamente en México, que fue el primer país que lanzamos, a los 5 meses estaba en todos los San Andresitos de México, en todos lados, y el producto cae. Ellos igual eran bastante perseverantes y nos dicen, no, nosotros queremos seguir y de pronto darle un enfoque distinto al negocio. Queremos atraer la atención de los entrenadores de todo el mundo, invitarlos a que se asocien, a que paguen una afiliación mensual, que lo tenían calculado como en $30, y así vamos a crecer el negocio y nos invitan a nosotros a ser parte de él. La verdad, era otro negocio. Y aparte yo no pensaba que 2 colombianos, un entrenador, iban a convencer, ¿a cuánta gente podían convencer para que le pagaran $30 al mes? O sea, la verdad no tenía mucho sentido. Bueno, esta compañía se llama Zumba y hace 3, 4 años estuvo valorada en $500 millones. Una compañía que fue creada por 3 jóvenes colombianos que no tenía ningún tipo el producto no tenía nada especial, nada distinto, solo la perseverancia de los emprendedores que estaban detrás, la idea y las ganas que tenían de hacerlo. Cuando hacen la valoración, porque yo he seguido durante todos estos años hablando bastante con Alberto Perman, que es el CEO de la compañía, le pregunto, bueno, ya tienes una empresa que vale $500 millones, ¿la vas a vender? Y él me responde, no, ¿para qué la voy a vender? Porque no, estoy haciendo exactamente lo que quiero hacer y no encontraría otra cosa. Y yo le digo, pero son $500 millones, o sea, ¿cómo no vende uno una compañía que le pueden dar $500 millones y te pones a hacer lo que tú quieras? No, es que estoy haciendo lo que yo quiero. Cuento la anécdota porque a mí me marcó mucho, porque tienen demasiados elementos importantes para tener en cuenta. La perseverancia de 3 jóvenes con un producto que mucha gente alrededor veía que no iba a funcionar, pero que ellos sí creían que iba a funcionar.
Una innovación constante, porque si no funcionó en el lado de ventas por televisión, funciona atrayendo una comunidad que hoy en día son 200.000 instructores que pagan todos los meses $30. Hoy en día hacen ropa y bueno, tienen otra serie de elementos, pero básicamente ese día yo entendí algo, que después voy a llegar a eso otra vez, y es que si uno realmente quiere ser exitoso y si realmente quiere ser un emprendedor que llegue más allá, tiene que estar enamorado de lo que hace y sentir una pasión mucho más grande que la recompensa económica. Me pareció importante contarles esa anécdota porque me parece que tiene muchos elementos que se pueden sacar muchas cosas. Quiero hablarles un poco de la industria de ventas por televisión porque es una industria que en Colombia no es muy conocida, pero internacionalmente sí. Esta es una industria que mueve 250 billones de dólares, ojo. Eso movió el año pasado, no estamos hablando de una industria pequeña. Estamos hablando de una industria que tiene presencia hoy en día en retail, en catálogos, en básicamente casi todos los canales de distribución que existen en el mundo. ¿Cómo nace este negocio? ¿Cómo nace esta industria? Esta industria nace más o menos por los 70, cuando muchas compañías pequeñas que comienzan a tener bastante problema para entrar a los grandes almacenes de cadena, que básicamente Estados Unidos es el que siempre ha marcado la... ¿Está sonando más duro? Estados Unidos es el que siempre ha marcado la dinámica de este negocio. Estos empresarios americanos, pequeños empresarios, comienzan a notar que entrar a Walmart y a todos estos sitios genera bastante dificultad, es muy costoso, y cogen sus productos y los meten en las estanterías más pequeñas, o muchas veces pasa que ni siquiera lo sacan de la bodega. Le hacen a uno un pequeño pedido y el pedido nunca llega a los anaqueles. Y cuando llega el anaquel, pues viene compitiendo con unas compañías supremamente grandes y supremamente fuertes, donde cogen tu producto, lo esconden, o sencillamente tú no tienes una impulsadora o gente de impulso que ayude a que el producto se venda. Se ha demostrado que la decisión de compra en los almacenes de cadena se genera ahí, en el momento donde la persona ve el producto. Entonces, competir con estas empresas tan grandes se hacía bastante difícil. Esta gente tiene la idea de tratar de llegarle directamente al consumidor. Ya en ese momento estaban muchas cadenas de televisión en Estados Unidos, el cable, y existían 50, 60 canales de televisión que tenían muchas horas muertas, en la mañana, en la noche, bien tarde, al amanecer. Se acercan, yo no estoy seguro quién se acercó primero, ojo, de pronto primero fueron los canales de televisión que se acercan a venderle la idea a estos empresarios, o son los empresarios los que llegan a buscarlos, eso no sé. Lo que sí sé es que llegan a un acuerdo porque son muy buenos precios con unos formatos más altos, donde se le puede explicar a la gente mucho mejor cómo es el producto y se pone un número telefónico y hay un call center donde recibe la llamada. Esto comienza a generar bastante éxito y la industria comienza a crecer en Estados Unidos, al punto que muchas otras empresas que no están en la industria comienzan a utilizar este canal como una herramienta de ventas. Se comienzan a vender carros. Hoy en día en Estados Unidos se venden carros, se venden apartamentos, se venden muchas cosas por infomerciales de 30 minutos, 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Y el negocio comienza a expandirse y comienza a crecer. Internacionalmente comienza a pasar un poco ese mismo efecto hacia afuera. Muchas empresas afuera comienzan a ver que hay un negocio, van a Estados Unidos, hablan con las empresas, cogen el producto, generan una distribución y hacen un poco lo mismo. Eso pasó en casi todos los países, en Colombia también. ¿Qué pasa? El negocio comienza a desarrollarse, comienza a crecer, comienza a mover cada día más dinero y las autoridades americanas comienzan a mirar el negocio y el FTC, que es el Federal Trade Commission, crea un departamento exclusivamente para ventas por televisión. Porque muchas compañías aprovechan ese espacio que no tienen ningún tipo de vigilancia y sobreprometen o engañan de alguna manera al consumidor o lo llevan a pensar algo que no es, y entonces el negocio comienza a transformarse en Estados Unidos. Cada vez se cuidan más lo que dicen, cada vez comienzan a tener menos impacto en las llamadas, porque entre menos vendes, entre menos prometes, pues menos suena el teléfono. Y cuando menos suena el teléfono, pues menos vendes. Pero como había más compañías entrando al mercado,
la publicidad cada día costaba más, pero el número de llamadas cada día era menos. Entonces, ¿qué hacen estos empresarios? Vuelven un poco al principio, a lo que quisieron pasar. Van a los grandes retailers y les dicen, bueno, ya somos importantes, ya tenemos una exposición mediática fuerte, porque no nos dan un renglón que se llame Direct Response. Y obviamente, todas estas grandes cadenas dicen que sí, y el negocio comienza a transformarse. Ya hoy en día, muchas compañías en Estados Unidos que hacen Direct Response, que son compañías grandes que venden 2, 3 billones de dólares al año, sus ventas realmente fuertes son en retail. Ellos generan las campañas publicitarias por teléfono perdiendo, pero ganan en la venta por retail. Otras empresas se convirtieron en canales. QVC es una compañía que el año pasado vendió 7 billones de dólares. Venden ropa, venden máquinas de ejercicio, bueno, venden de todo. Es un canal de televisión que, si no estoy mal, está dentro de los primeros 5 canales más vistos de Estados Unidos. Y viene Home Shopping, que también es más o menos de un tamaño parecido, 5 billones de dólares vendió el año pasado. Otras compañías se van hacia una línea que también me parece muy interesante, y es el Continuity. Una de ellas es Guthrie Rancor, que tiene un producto que es bastante famoso que se llama Proactive, que es para el acné. Estas empresas lo que hacen es comenzar a perder dinero en las primeras ventas, y ya al final, la tercera o la cuarta venta que la persona está repitiendo, comienzan a ganar. Como ustedes pueden ver, todo esto genera que el producto sea bueno, que si no tienes un producto bueno, la gente no va a seguir comprando. Todo esto genera mucha más creatividad y genera una serie de cosas donde todo esto ha hecho que el negocio se desarrolle y se transforme de una manera donde se generan productos maravillosos alrededor de la industria. En Sudamérica y en Europa comienza a pasar el mismo efecto, pero mucho más retardado. Que ya les voy a contar un poco la historia de cómo nosotros empezamos en el negocio y cómo el negocio ha ido evolucionando a través del tiempo. Nosotros tenemos una compañía que vende productos alimenticios y productos naturales a través de los almacenes de cadena, que en esa época estaba Cafán, bueno, el Éxito sigue, y habían otros almacenes de cadena, y eran empresas que todavía hoy pasa, que realmente el negocio de ellos es mover el dinero del proveedor. Uno les vende el producto, se los tiene que vender bastante barato, porque esto el negocio de alimentos es un negocio que el precio marca realmente, sobre todo en nuestros países, un diferenciador bien importante. Entonces tienes que venderlo barato y aparte a crédito. 120 días que se convierten en 190 días, y es bastante difícil manejar un flujo de caja así, y terminas pidiendo plata prestada, haciendo los famosos factories y una serie de cosas, y ese era el negocio en el que nosotros estábamos. Un día en una conferencia que hizo una persona, que la verdad no me acuerdo el nombre, en el externado, comienza a contar una anécdota y la termina con un chiste que parece bastante simple, pero que a mí me marcó bastante. Es mejor vender caro y de contado que barato y a crédito. Tiene razón. Es totalmente simple, totalmente... Y me comenzó a dar vueltas el tema en la cabeza. Justamente por esa misma época, los almacenes de cadena comenzaron a demorarse mucho más en el pago, y el siguiente producto que teníamos pensado lanzar en nuestra cadena de distribución, decidimos pararlo y vamos a crear una nueva cadena de distribución. Y así hicimos. Nosotros en esa época teníamos radio, todo lo movíamos a través de la radio, y dijimos, vamos a hacer un experimento, vamos a vender un producto que iba a salir al mercado en esa época, 20,000 pesos, y vamos a venderlo de contado a la gente a ver qué pasa. El producto más caro que nosotros teníamos en ese momento, en la empresa que les estoy contando, costaba 1,500 pesos. O sea, esto era 20,000 pesos. Obviamente cambiamos la presentación, la volvimos más, que se vea más caro, porque un poco nuestro negocio es aparentar ser muy costoso, pero que el costo sea lo más barato posible. Entonces es difícil, porque tienes que tener buena calidad, pero tiene que ser económico, pero la gente lo tiene que percibir caro. Hicimos un poco eso, y después de 6 meses que hicimos, nos sentamos a ver los números, nos dimos cuenta que habíamos vendido más cantidad
de este nuevo producto que el mejor producto que vendíamos a 1200. Dijimos, no, o sea, no le busque más, este es el negocio, y así nace Intermarketing Express. Comenzamos a hacer radio, llegó un momento donde teníamos básicamente todas las emisoras que había en el país, algún tipo de acuerdo con ellos, o bien sea media hora y contratábamos, y cogíamos un staff y hacíamos un programa, o teníamos un minuto, o teníamos 5 minutos, y en esa época había una empresa bastante grande que se llamaba Mejía y Asociados. Esta compañía comenzó a meterse en el negocio de arrendar las cadenas de radio y ellos mismos generar publicidad suficiente para pagar el arriendo y ganar. Eran bastante grandes. Y se acercan a nosotros y nos dicen, básicamente, o se vuelven socios nuestros y nos dan la mitad de la ganancia y trabajan para nosotros, o si no, no les vamos a seguir vendiendo espacios publicitarios. En ese momento saltamos a la televisión, porque podíamos o bien acceder a lo que ellos decían, o sencillamente seguir nuestro camino y tratar de encontrar otra manera de vender. Decidimos la segunda, gracias a Dios, y en esa época en Colombia estaba pasando un fenómeno muy parecido al que les conté de Estados Unidos, donde empieza la industria. Habían 2 canales, que era el Canal 1 y el Canal A, que a su vez lo manejaban 6 empresas por medio de licitaciones cada 4 años. Entonces, estas compañías tenían unos horarios donde realmente producían dinero y tenían unos horarios donde perdían plata, pero que les tocaba comérselos para tener el horario grande. Nos acercamos y nos dimos cuenta que básicamente algunas nos ofrecían que nos pagaban por salir. O sea, básicamente nos decían, si usted hace la producción, mire, nos cuesta 20 millones, les damos 10. Y entramos muy fácil. Entramos muy fácil porque teníamos toda la mañana, en esa época la televisión realmente empezaba a las 10 de la mañana a tener cierto nivel de rating, y en la noche, después de las 11 de la noche, 12 de la noche, el televisor estaba apagado. Y así entramos y comenzamos a hacer minutos en vivos, spots, comerciales de media hora, comerciales de 1 hora. En ese momento habían 2 compañías en Colombia que cogieron el modelo antiguo, que era ir a Estados Unidos, ser distribuidores de los americanos, y compraban mucho cable, pero ni producían ni productos ni comerciales. Obviamente, cuando nosotros entramos, dueños de nuestro producto, manejábamos una publicidad local que era mucho más fuerte que la del cable, y teníamos mucho mejores precios, y no nos teníamos que llenar de inventario. Al año, Global quebró. Y Televentas, que hoy en día todavía sigue, se achicó bastante y nosotros quedamos los primeros del mercado. Quedamos los primeros del mercado y generamos algo que no se había generado en el mundo hispano, y era una compañía que creara comerciales, que creara productos, que creara conceptos y que no le copiara esto a los americanos. Entonces éramos bastante hábiles. Nosotros podíamos irnos a un laboratorio en Colombia, crear un producto, hacerle un comercial, ponerle un nombre. Los colombianos somos supremamente creativos, entonces no nos quedaba difícil hacer esto. Y teníamos un producto en el mercado mucho más rápido que el distribuidor. Entonces las otras empresas en Sudamérica y en Centroamérica comienzan a llamarnos. Oiga, ¿ustedes qué están haciendo? Quisiéramos ver si de alguna manera podemos nosotros replicar lo que ustedes están haciendo. Y en ese momento nos invita una compañía que era filial de QVC en México, que se llama, hoy todavía existe, CB Directo, nos invita a México. Solamente para tener una charla. Esto no era un tema de negocios todavía, sino ellos querían saber qué estábamos haciendo. Mi hermana y yo viajamos a México y nos sentamos. Era una reunión, la reunión era un jueves y el viernes nos devolvíamos. Nosotros queríamos vender nuestro producto. Ellos sencillamente querían entender qué estábamos haciendo. En esa época nosotros vendíamos un producto bastante bien que se llama Miracle House, que son unas medias, unas pantimedias, que hoy en día tenemos 5 o 6 patentes de este producto, que lo que hacen básicamente es estilizar un poco la figura de la mujer y mejorar la circulación. Y la vendíamos muy bien en Colombia. Cuando llegamos allá les mostramos lo que tenemos, les mostramos los comerciales, les mostramos el producto. La gerente no creía mucho que esto pudiera funcionar en México porque esta era una compañía supremamente americanizada. Entonces, básicamente, la conclusión de ella es, esto no va a funcionar. Yo creo que vamos a seguir en nuestro concepto de
lo que funcione en el norte lo pasamos acá. Yo le digo, bueno, haz una prueba. Nuestro negocio es un negocio bastante dinámico y bastante práctico. Coges un producto, lo pruebas, si funciona, sigues, si no funciona, pasas al siguiente. Así funciona la dinámica de este negocio, que es un error y que nosotros hemos tratado de cambiar, pero así se ha creado. Esta mujer nos dice, hacer una prueba es bastante costoso. En esa época costaba $5,000, Televisa un en vivo de 2 minutos, más 8 puestos de un call center parados para ver qué pasa y la logística y todo. Yo le digo, mira, hagamos lo siguiente, nosotros pagamos la prueba, a ver qué pasa. Mi hermana en ese momento, mi socia Vanessa, tenía 23 años, la edad de alguno de ustedes. Ella mira a mi hermana y dice, 23 años, esta niña la va a mandar a Televisa, un programa en vivo, si vende 3 medias es mucho. Pero listo, si ustedes pagan. Al otro día, a las 8 de la mañana del programa, mi hermana se va para allá, yo me voy para el call center, porque siempre hay que estar pendiente de que realmente todo esté funcionando bien. Esta niña sale en vivo, invitada 2 minutos, la colombiana que trae un producto, entra. Esa entrevista se demoró 8 minutos. Vanessa terminó marcando toda la entrevista y los 8 puestos del call center terminaron siendo 200 y todavía los 200 no podían contestar las llamadas. Los 200 tenían que anotar número telefónico y colgar. Claro, cuando esta mujer ve eso dice, bueno, inmediatamente hicimos una asociación con ellos y comenzamos a nutrir todo el mercado hispano desde Centroamérica hasta abajo, y ahí fue donde decidimos salir a Estados Unidos, al mercado hispano, creando productos, siendo dueños de los conceptos y creando los comerciales. Ya después de eso, un día decidimos, bueno, ok, somos buenos en lo que hacemos, era bastante fácil, no era tan difícil, ojo, ser bueno en eso. Cuando tu competencia, lo único que hace es coger y además que los doblajes, seguramente ustedes no se acuerdan, pero ustedes de pronto sí, la voz no cuadraba con lo que decían o sea, cómo vendían. O sea, era bastante fácil entrar. La parte difícil era, entremos al mercado anglo, entremos al mercado alemán, entremos al mercado francés, al mercado asiático, eso sí era difícil. Pero en ese momento, cuando estábamos en Estados Unidos, en el mercado hispano, que pasa lo de Zumba, que comenzamos a ver un poco lo que es amar lo que haces, yo todavía no era un enamorado total de lo que estaba haciendo. Esto me comencé a enamorar viendo lo de Zumba, viendo otro ejercicio cercano, muy parecido, comencé a entender que realmente el dinero no puede ser la consecuencia de lo que tú haces, porque la gente que comienza a acercarse alrededor tuyo también va a buscar lo mismo, y entonces son 8 personas solamente pensando en buscar dinero, 20, 30, 40, y ¿quién se preocupa por las otras cosas? ¿Quién se preocupa porque el producto sea bueno? ¿Quién se preocupa porque realmente vamos a llegar? Y ese cambio comenzó a existir en ese momento en la empresa, entre nosotros los socios, y dijimos, bueno, vamos a salir, a ver qué pasa. Comenzamos a crear productos, comenzamos a grabar en Los Ángeles, comenzamos a grabar en Miami, y comenzamos a salir a los mercados difíciles de verdad, como Estados Unidos no, ese fue el último mercado que justamente entramos el año pasado, pero quitando ese mercado comenzamos a entrar al mercado español. Nos fue bien. Comenzamos a entrar al mercado francés. Nos fue bien. Comenzamos a entrar al mercado de Holanda, y cuando nos dimos cuenta comenzamos a vender en todos los mercados. Comenzamos a crear ya un producto global. Ya nosotros no pensábamos en un producto nacional. Pensábamos, ok, ¿qué concepto? Y nos fuimos convirtiendo en una boutique de ideas, que es lo que hoy en día somos. Porque para vender en 80 países, que fue una pregunta que me hicieron ahora, se necesita, es eso, tener una idea muy fuerte, tener un concepto muy fuerte, y que el concepto esté por encima del producto, porque es que el producto se produce en Colombia, pero se puede producir en China, pero se puede producir en Alemania, el producto lo puedes producir donde tú quieras. Lo que viene detrás del producto es lo que tienes que amarrar y tiene que ser tuyo. Y hoy en día, pues tenemos presencia de alguna manera en algún producto en 80 países, y hoy, en este momento, estamos haciendo la semana que viene un lanzamiento en Walmart. En los 4.500 Walmart tenemos cada estante de este tamaño, de un producto que nos inventamos en Colombia,
que conceptualizamos en Colombia y que lo estamos lanzando en Estados Unidos. Eso a nosotros nos llena de bastante orgullo y ahí es donde yo les digo, qué rico que eso sea lo que te nutra y no necesariamente cuánta plata es la que me voy a ganar en este negocio, que también eso viene y también es algo que es muy importante, no solo para el bolsillo del emprendedor, sino para seguir desarrollando y darle sostenibilidad al negocio, para recompensar a tus empleados, para recompensar a toda la cadena que existe y para seguir adelante. Entonces, eso para nosotros es supremamente importante y hoy en día es casi una consigna. Cuando nosotros empezamos el negocio y pensamos en internacionalizarnos, tuvimos un reto que en nuestra época era mucho mayor que hoy. Y el reto era cómo ser una empresa exportadora en Colombia. Yo estoy hablando de la época más o menos de Pablo Escobar, ¿no? O sea, cuando nosotros creábamos un producto y lo íbamos a vender a México, nosotros teníamos que mandar 2 camiones a la fábrica y un carro con 2 escoltas adelante y otros 2 escoltas atrás, porque descubrimos que donde más podían contaminar el producto, cuando me refiero a contaminar, me refiero a que pongan droga, a que venga una moto en la mitad, un carro en la mitad, le diga al chofer, o usted mete droga y le doy plata o le mato a su familia, entonces nos tocaba cuidarnos mucho de eso. Llegaba el empleado de nosotros a la transportadora donde a veces estaba la DEA y el pobre tipo tenía que sentarse y los posaban mientras que le revisaban el producto. Y el tipo esposado pensando, ojalá que no encuentren nada porque se le acaba la vida a este señor y de paso a todos nosotros un poco. Eso es un reto. Después viene el reto de sacar el producto de Colombia. Listo, sacas el producto de Colombia, llega a México, llega a Estados Unidos, llega a donde sea. Y a veces te llaman y te dicen, aduana decidió que tu producto va a tener una inspección producto por producto. Generalmente lo que hacen las aduanas en el mundo es que hacen una inspección de un porcentaje. Cada país tiene su propio porcentaje que está entre un 10 y un 15%. Pero cuando viene Colombia, cuando de pronto unas cremas les parece raro, no, esto lo vamos a revisar uno por uno. Claro, tu distribuidor esperando el producto, 15, 20 días ahí, cuando por fin llega el producto, mucho de ese producto estaba dañado, la aduana no se hace responsable, mira, esto teníamos que revisar. Y ese era uno de los compliques que nosotros encontramos en tener una comercializadora internacional en Colombia, pero decidimos que íbamos a seguir adelante, no importara qué, y que íbamos a transformar un poco el negocio, lo que nos tocara hacer, pero que lo íbamos a hacer. Cuando nos pagan, es la misma cadena, tienes que ir al banco y firmar más o menos unas 8 hojas diciendo yo no soy narcotraficante, esta plata me la gané legalmente, porque si no, no te creen. Y una serie de papeles para que tu dinero entre después de 2 meses, eso era exportar en esa época en Colombia. Después se fue transformando, nosotros fuimos transformando el negocio y dijimos, bueno, no necesariamente tenemos que exportar. Tenemos la idea, tenemos el comercial, tenemos el producto, pues lo que podemos hacer es buscar en España un laboratorio que haga el mismo producto o buscarlo en China y vendemos desde China y así nos evitamos todo este tema. Es mucho más barato para el mismo distribuidor y lo tiene ahí. Hicimos eso y entonces nos encontramos con otro problema y es que algunos funcionarios, o casi todos, no entienden por qué una empresa compra en China y vende en Alemania. Ellos no lo entienden. Porque si usted es exportador, pues usted debería comprar el producto en Colombia y venderlo en Alemania. Pero usted, ¿por qué lo está comprando en China y lo está vendiendo en Alemania? Y entonces, ¿por qué no cobró IVA? Pero yo, ¿cómo le voy a cobrar IVA a una compañía en Alemania que me está comprando desde China? Pues no me va a pagar el IVA. Además, el IVA es territorial, el IVA depende de Colombia. Cada 3 meses que tenemos que hacer declaraciones de IVA y de una serie de impuestos, todavía hoy nos toca explicar qué es un royalty, porque no lo entienden, cómo es posible que vendamos y compramos internacionalmente, por qué estamos pidiendo devolución de IVA, y una serie de retos que el empresario colombiano todavía hoy en día tiene que asumir y es que el país no es necesariamente globalizado mentalmente, pero al mismo tiempo estamos en un mundo globalizado, al mismo tiempo algunos de ustedes se sientan en internet, tiene una idea que le parece chévere, la monta en una página, alguien en Alemania o en Japón le parece buenísimo lo que están haciendo, llegan a un acuerdo por internet y resulta que ya tienen un negocio.
Ok, perfecto. Ahora lleve ese negocio a la práctica, a ver usted cómo va a cobrar, yo quiero ver eso. Tiene que sentarse con un abogado, con un contador, y después de que medio armen un poco, ir a explicárselo a las autoridades. Y las autoridades seguramente no lo van a entender. Eso creo que es supremamente importante que cambie para que Colombia sea un país global en el tema, por lo menos de lo que nosotros hacemos, y es una boutique de ideas. Que cuando uno tiene una idea no necesariamente es tangible y no necesariamente tiene el destino Colombia, otro país. Quiero hablarles un poco de lo que para mí es más importante, una de las cosas más importantes en un emprendedor, y es la pasión por lo que haces. O sea, yo creo que mucha gente confunde ser emprendedor con ganar plata. Y ahí se equivoca. Porque la plata se puede ganar de muchas maneras. Sencillamente siendo uno comerciante. Compras un apartamento y lo revendes y ganaste plata. Y sí, eso está bien y eso es válido, pero eso no es ser emprendedor. Ser emprendedor es hacer algo que uno esté enamorado de eso, o que se vaya enamorando con el tiempo, y encontrar que la recompensa más grande no es cuánto te ganas, sino es que lo pudiste hacer, que lo lograste hacer, porque te vas a encontrar en la mitad del camino con obstáculos todo el tiempo, obstáculos de país, obstáculos de competencia, y el peor obstáculo de todos es uno mismo. Cuando uno dice no lo puedo hacer, yo no soy capaz, yo no puedo vender, esto no lo va a comprar, esto no se va, esto al consumidor no le va a gustar, yo no soy capaz de hacer una entrevista de trabajo, yo no soy capaz de contratar a alguien, yo no soy capaz de... Ese yo no soy, probablemente es el más fuerte de todos los obstáculos que el emprendedor se encuentra en el camino. Y eso comienza a cambiar cuando uno se enamora de lo que hace. Porque cuando estás enamorado de lo que haces, cuando realmente crees en el producto, en el proyecto, tú dices yo soy capaz y comienzas a convencerte, y ahí llega algo que me parece también supremamente importante, y es el autodiscurso que te haces. Y tiene que ser un autodiscurso válido, tiene que ser un discurso que te nutra todos los días, un discurso que comienza a crecer, y la gente alrededor que comienza a acercarse no se comienza a acercar a ti, sino se comienza a acercar al discurso. Y entonces son dos personas creyendo en ese discurso, o tres, o cuatro, o cinco. El tema del discurso me parece supremamente importante y supremamente válido, porque creo que esa es la razón por la que se han hecho las grandes cosas en el mundo. Esa es la razón por la que un ejército que no tiene ni el mismo número de personas, ni el mismo número de armas, ni la misma capacidad económica, termina ganándole a uno que sí, porque ese ejército tiene un discurso mucho más fuerte. Lo mismo pasa con el emprendedor. Cuando tienes un discurso que no es solo dinero, porque ¿quién se va a acercar? Oiga, vamos a hacer rico a este señor. Ese discurso, ese no es un buen discurso. Oiga, vamos a hacer una compañía colombiana que innove, que tenga presencia en otros países y que genere orgullo cuando podamos tener un producto en los distintos almacenes de cadena del mundo. Ese discurso sí vende, ese discurso te vende a ti, le vende a la gente, le vende a todo el mundo. Creo que este consejo, que me demoré bastantes años en entenderlo, es algo que si ustedes pudieran entender rápido, les va a ayudar muchísimo. El autodiscurso y el discurso que el emprendedor tenga, creo que marca una diferencia muy grande, mucho más grande que cuánto dinero tenga, mucho más grande que no es que mi papá me va a dar plata y entonces con la plata yo voy a crear una empresa, y entonces Juan también tiene papá que también le va a dar plata, y yo en 20 años de negocios, más 25 años, la cantidad de gente que he visto con billetera detrás, quebrándose y no siendo exitosos, es realmente grande. Hoy en día pienso que cuando alguien tiene mucha billetera y poco discurso, las posibilidades de que se quiebre son gigantes, o de que no sea exitoso el negocio. Eso me parece bien importante que lo tengan en cuenta, porque el dinero se consigue. Hoy en día los bancos lo piden, los bancos lo prestan, perdón, la gente no sabe dónde invertir la plata, siempre hay un emprendedor que quiere apoyar una nueva idea. El discurso es más difícil de conseguir y ese es el que realmente garantiza el éxito. Y por último, la ética. La gente cuando habla de ética piensa que es rayado, que hay que hablar de ética porque es chévere hablar de ética. Pero
yo les quiero decir que la ética sí es muy importante en el tema de ser emprendedor. Y les voy a terminar con otra anécdota de Zumba. Cuando estábamos empezando Zumba, llegamos a un negocio donde ellos eran los encargados de tener el producto en sus bodegas y nosotros éramos los encargados de venderlo. Llegamos a un distribuidor americano, hispanoamericano, hace unas pruebas y dice, no, este producto va a ser un éxito, va a ser un hit, pero necesito que haya 50,000 mínimo en la bodega. Las personas de Zumba ponen 50,000 en la bodega, lanzamos el producto y el producto termina siendo no tan exitoso como las pruebas lo fueron. Alberto Perman, que había pedido prestado para este producto, me llama bastante estresado después de una semana y me dice, mira Mauro, te propongo un negocio. Cómprame el producto al costo, porque yo pedí un dinero por esto. Cuando lo vendes y gánate tú la plata, no pasa nada. Y después cuando volvamos a hacer otra vez el siguiente pedido, ahí sí ganamos mitad y mitad. Era un tremendo negocio. Sobre todo porque 3 horas después, el director comercial que teníamos en México me llama y me dice, probamos Zumba, fue súper exitoso y yo creo que les voy a sacar un pedido de 20,000 piezas. Si yo cojo 20,000 piezas, era más o menos $6 de ganancia. Las compro al costo, le vendo a México, me alcanza suficiente para comprar las otras 30,000 gratis y tener una ganancia bastante grande en ese momento como de $200,000. Me dice mi director comercial, hagamos exactamente eso. Yo le digo, es exactamente lo que no vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es llamar a nuestro socio que está endeudado y darle la buena noticia de que no tiene que salir a hacer ningún tipo de movimiento, sino que se alegre porque el producto fue exitoso en México, y así lo hice. Hace 3 años en Orlando, Zumba tenía una convención totalmente llena, 2,000 personas pagadas por ellos, y Alberto Perman cuenta esa historia después de 10 años. Y hoy en día nosotros tenemos las puertas abiertas en Zumba, haciendo todos los proyectos que queremos, justamente por cosas como la ética. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Vamos a hacer una sesión de preguntas. Yo quiero empezar. Hemos oído pues las buenas experiencias, las experiencias exitosas, esos emprendimientos pues que hoy son lo que son, una empresa muy exitosa, innovadora, con un equipo de gente maravilloso, globalizado, en fin. Pero quisiera oír también esos fracasos, porque uno de los fracasos aprende mucho, y quisiera saber si ustedes han enfrentado esos fracasos y cómo los han capitalizado, cómo han aprendido de esos fracasos. Tantos fracasos que hemos tenido que no sé cuál decir, pero uno que nos toca un poco a todos, cuando nosotros ya estábamos bastante fuertes en Colombia, que estaba el Canal 1 y el Canal A, en ese momento Caracol y RCN tienen la idea de crear unos canales privados y comienzan a llevarse la pauta publicitaria del Canal 1 y el Canal A para ahogar justamente a estos canales y que desaparecieran, porque ese realmente era el plan de ellos. Pero se encontraron con un pequeño problema, y era Intermarketing Express. Nosotros comenzamos a asociarnos con todos los canales y comenzamos a coger esas horas donde ellos estaban sufriendo. ¿Y qué hicieron? Se fueron al Congreso y prohibieron los infomerciales en Colombia. ¿Qué haces ahí? Yo en ese momento, cuando salió la ley, la tutela acababa de salir, contratamos al abogado experto en tutelas y nos dice, podemos hacer todas las tutelas que quiera, pero esto no va a echar para atrás. Y el concepto con el Congreso tumba el infomercial de 30 minutos, porque cree que el consumidor no es lo suficientemente inteligente para entender que es un comercial pago, y entonces le va a hacer caso a todo lo que diga el comercial, y por lo tanto
va a perder de alguna manera la objetividad. Por eso termina las medias horas. El detrás de, el real es, queremos quebrar al canal 1 y al canal A, que quede un solo canal y nosotros coger todo el mercado. Bueno, lo hicieron, ojo. Nosotros nos transformamos y nos convertimos, entonces fuimos detrás del cable, lo cogimos todo lo que pudimos y cambiamos nuestros formatos de 30 minutos a 30 segundos y 1 minuto y nos asociamos con los retailers y creamos tiendas y perdimos plata durante 5 años casi en Colombia para poder llegar ahí, pero no nos íbamos a dejar sacar del mercado. Eso es un ejemplo de muchos, este es solo uno. Constantemente nos encontramos con problemas, constantemente nos encontramos, no hace mucho, la superintendencia genera una campaña diciendo básicamente que todo lo que digas, así sea de una manera subjetiva, puede tener una multa. Entonces, Red Bull tiene alas, de pronto alguien le da por tirarse del balcón, entonces no lo digas. ¿Cómo vendes si no puedes decir cosas? Bueno, lo hemos logrado, o sea, siempre al final se abre un camino para... De entrada creo que la internacionalización fuerte de nosotros empieza cuando pasa eso. Pues salimos a buscar otros mercados y a tener más presencia. ¿Mm? ¿Se han visto afectados por las nuevas redes de mercadeo de voz a voz que hay hoy en día? Digamos lo de las nuevas redes de mercadeo, las que hay hoy en día, de voz a voz. Las que dicen como entras con un producto y te das otras 2 personas que compran un producto. Y ¿La pregunta es? que si se han visto, que si se han visto afectados con esas nuevas redes de mercadeo. No, para nada. Pero lo que sí sentimos nosotros, y probablemente es el reto más importante de nosotros, es que la gente, las personas, las nuevas generaciones, ustedes ya no ven televisión ni pública ni cable. Ustedes compran el contenido o lo bajan de internet. Entonces, en 15 años, la televisión no va a ser la plataforma que es hoy para nosotros, y eso lo sabemos hoy. Entonces, se está invirtiendo mucho en apps, se está invirtiendo mucho en este tipo de cosas, pero todavía no se ha encontrado una masa suficientemente fuerte que haga arrastrar todos estos canales de retail, y ese es el gran reto de nosotros hacia futuro. La televisión, nuestro consumidor se está muriendo todos los días. Bueno, pues Mauricio, muchas gracias. No, por muchas la gracias. visita y por todo.